un agradecimiento importante a Juliana Londoño Vélez, que he estado últimamente discutiendo con muchísimas personas sobre precisamente estos temas y aproveché una presentación reciente en un foro que tuve con Juliana y ella me compartió algunos elementos que de hecho voy a usar directamente para esto, entonces por eso ese agradecimiento. Entonces tengo tres puntos para tocar. Primero, hablar un poco más en términos generales. ¿Por qué la centralidad del tema tributario en cualquier esfuerzo de construcción de un país y un Estado mejor? Después, un poco el diagnóstico de cómo llegamos acá, que yo creo que la raíz del problema está el sistema, digamos, predominantemente clientelista de interacción política en Colombia. Y eso es importante porque pues, tenemos que saber la raíz profunda para pensar en cómo resolverlo. Y finalmente ya dar algunas puntadas de algunos elementos concretos en el sistema tributario actual que tendríamos que arreglar. Entonces, sobre el primer punto, pues esto yo lo repito mucho y mucha gente lo señala también, la política fiscal, por más de lo que digan las normas, la constitución, es en realidad el contrato social que efectivamente tenemos, el contrato social de facto. Porque pues en cómo le cobramos impuestos a quienes les cobramos impuestos y en cómo distribuimos lo que apropiamos, pues se expresa mucho más concretamente cómo es la forma en cómo de hecho como sociedad estamos estableciendo un contrato con el Estado. Y la Constitución, que es el contrato social al que aspiramos, pide tres criterios para los impuestos que yo creo que tienen mucha lógica. Y está bien que así los pida, exige que sean progresivos, que paguen proporcionalmente más quienes puedan pagar más, que sean equitativos, es decir, que no se trate de maneras desiguales a agentes económicos que están en condiciones similares, y que sean eficientes, que aquí lo pongo con la expresión coloquial de un francés, Jean-Baptiste Colbert, que es famosa esta expresión, y es que cuando uno quiere desplumar a un ganso, el arte de desplumar al ganso es tratar de quitarle el máximo de plumas sin que le duela al ganso. Eso en términos de tributación fue la analogía que hizo este personaje y básicamente lo que quería decir es que cualquier impuesto le duele a la economía y los impuestos eficientes son los que logran recaudar haciéndole el mínimo daño a la economía. Entonces, armonizar esos principios no es fácil, hay dilemas o trade-offs, como decimos los economistas, porque hay impuestos que pueden ser muy eficientes pero resultan muy regresivos y atacan más a los pobres. Y así podemos pues, pensar en momentos en los cuales los principios van en contravía unos de los otros. Pero el problema grave que tenemos en Colombia es que no cumplimos ninguno de los tres. No es que cumplamos uno que va en contravía de otros y en el esfuerzo de cumplir uno se nos dañó alguno de ellos, sino que no cumplimos ninguno de los tres. No son ni progresivos, ni equitativos, ni eficientes los impuestos que tenemos. La falta de progresividad está sobrediagnosticada, la última comisión tributaria del 2016 la mencionó, los académicos han producido un montón de trabajos que muestran el problema de falta de progresividad tributaria en Colombia. Las organizaciones multilaterales como la OCDE, a la cual ahora presumimos pertenecer, muestran que Colombia está muy rezagada en la capacidad de que los impuestos en efecto recaigan más sobre que tengan más capacidad de pago. La ineficiencia también es palpable. Nosotros tenemos un montón de exenciones y tratamientos diferenciados que se han construido a lo largo de los años sin ninguna justificación técnica de los beneficios que generan. Y esas exenciones y tratamientos generan ineficiencias porque vuelven a un estatuto muy complejo que promueve la evasión, hace que la DIAN tenga muchas más dificultades en hacer el recaudo porque tiene que manejar precisamente un estatuto complejo, y reducen la productividad de los impuestos porque con tantos tratamientos diferenciales a una tasa dada recaudamos muy poca plata. Eso es lo que quiero decir con productividad. Entonces todo eso hace que estemos quitándole plumas al ganso, creándole mucho dolor porque no tenemos un sistema eficiente. Y la inequidad, que en parte se deriva del segundo problema de la ineficiencia, pero también de otras consideraciones como la ilusión y la evasión que hace la gente, implica que contribuyentes que tienen condiciones similares terminan contribuyendo a tasas muy diferentes. Entonces, tenemos esos tres problemas, básicamente no estamos cumpliendo ninguno de estos tres principios. Y aquí les muestro simplemente unas gráficas, muchas de las cuales ustedes de golpe ya han visto por ahí en medio del debate. Este es el trabajo de Garay y Espitia que muestra que no tenemos un sistema tributario progresivo. En el papel, supuestamente la tasa nominal que deberían pagar las personas más ricas en Colombia va creciendo a medida que va creciendo su ingreso.
Esto es, les estoy mostrando dentro del 10% más rico de Colombia la separación en deciles, es decir, el 1% menos rico de ese 10% más rico y así hasta el 10% más rico de ese 10% más rico. ¿Por qué es importante mirar este segmento? Porque uno dice, ¿por qué nos concentramos solo en ese 10% tan rico? Pues porque ese 10% tan rico concentra en esencia a los ricos, ricos de Colombia, pero también concentra un buen pedazo de la clase media. Es decir, la gente que bajo la definición del Departamento Nacional de Planeación eh, es rica, abarca en Colombia básicamente las personas que están acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el momento en el cual en teoría debería empezar a subir la tasa tributaria nominal, haciendo que las personas más ricas empiecen a pagar más porque son las que tienen realmente, están por fuera de la clase media, están teniendo verdadera capacidad de pago. En ese momento lo que efectivamente pasa es lo que muestra la línea anaranjada abajo. Se queda plana, incluso cae la tasa efectiva que pagan las personas más ricas. Entonces, el sistema tributario en Colombia no solamente no es progresivo, sino que no lo es en donde más debería serlo. Seguramente debemos pues, propugnar porque las personas con modestas capacidades de pago paguen una cantidad modesta y a medida que eso se va volviendo un poquito más fuerte paguen un poco más, pero sobre todo que se empine cuando hay personas con con verdaderos bolsillos que tienen capacidad de aportar más. Pero es precisamente ahí donde se abre esta brecha entre las dos líneas y la línea de lo que deberían pagar versus lo que efectivamente están pagando va creciendo y las personas ricas entre las ricas pagan muy poco en Colombia. Entonces, eso pues obviamente es una violación del, proceso, del principio de progresividad y vamos a mirar ahorita después pues de dónde proviene. Ahora, si además miramos otra medida de el rol progresivo o no de los impuestos en Colombia, incorporamos no solamente los impuestos sino las transferencias que hace el Estado. Las últimas cifras, digamos, calculadas por la OCDE muestran lo siguiente para Colombia. Este punto de acá último a la derecha es Colombia. Si ustedes se dan cuenta, tiene las siguientes dos características. Primero, los triángulos, que es la distribución del ingreso antes de redistribución a través de impuestos y transferencias, están muy arriba en comparado con los demás países. Es decir, nuestra economía ya distribuye mal la torta. Pero además, el círculo, que es cuánto la corregimos a punta de transferencias e impuestos, está muy cerca al triángulo. No logramos reducir la desigualdad con los impuestos y transferencias que tenemos. Hay algunos trabajos que tratan de actualizar estos cálculos y dicen que por el lado del gasto en algunas dimensiones estamos mejorando y algo de redistribución se está haciendo, pero de todos modos es imperfecta y hay muchísimos componentes del gasto como las pensiones, algunas de las focalizaciones de subsidios para servicios que todavía tienen mucho problema de apoyar verdaderamente a los más pobres. Sobre equidad y eficiencia, este es un trabajo que es un gráfico que viene de un trabajo de Carranza y Mora, que básicamente lo que está mostrando es el porcentaje de firmas que pagan diferentes tasas efectivas de tributación en el sector manufacturero en Colombia. Entonces, ustedes pueden ver que hay, digamos, un grupo importante de firmas que pagan, digamos, entre un 30 y 40 y pico por ciento de impuesto efectivo a sus ganancias, pero lo que es sobre todo más llamativo, sea que tomen ellos diferentes formas de estimarla, es la enorme dispersión que hay. Hay firmas que llegan hasta el 100-80% de impuestos sobre sus ganancias, pero también hay firmas que llegan hasta menos del 20%, incluso hay toda una masa aquí que paga un 0%. Entonces hay una desigualdad muy grande entre lo que pagan efectivamente en impuestos unas empresas versus otras. Y lo que es más llamativo de estos resultados de Carranza y Mora no es únicamente que las firmas pagan cantidades muy distintas de impuestos, sino que cuando tratan de explicarlo, tratan de decir, bueno, ¿qué tipo de firmas pagan más? ¿Qué tipo de firmas pagan menos? En esencia no logran explicarlo. No es un sector particular, no logran explicarlo con características que uno pudiera decir, bueno, es que el país como país decidió adoptar una apuesta de que va a apoyar a estas empresas por un diagnóstico serio. No, es más bien que cada firma es como si tuviera, dicen ellos literalmente esta frase, es como si cada firma tuviera su propio régimen tributario. Seguramente en función de la firma qué tan hábil ha sido en utilizar a sus abogados tributaristas y contadores en
utilizar los vericuetos del estatuto complejo tributario para lograr bajar lo que están pagando, o directamente haber conseguido beneficios y gabelas para ellas. Entonces, eso genera enorme inequidad, pero también genera ineficiencia, porque quiere decir que un empresario colombiano talentoso que tenga una buena idea, un emprendedor que tiene buenas ideas, pero de golpe limitaciones de otro tipo y no necesariamente las mejores conexiones políticas o el capital, pues llega a pelear en una cancha desnivelada. Y eso mina nuestra productividad. No tenemos las empresas capaces de producir en función de las buenas ideas y de buena organización, sino que tenemos esta cancha muy desnivelada. Entonces, en ese contexto, pues tenemos un estatuto tributario que muestra un contrato social maltrecho. Y hay una cosa que hay que reconocer, es que en todo caso lograr eficiencia, equidad y progresividad pues es complejo. Y como les decía, hay dilemas. Entonces una sociedad tiene que escoger, aquí digamos que les dibujé, en Colombia nos obliga la Constitución a que tengamos un mínimo de eficiencia, un mínimo de equidad, un mínimo de progresividad. Esos son como estas barras mínimas que pinté, son como el mínimo que debemos lograr en cada uno. Un país podría decir, bueno, vamos a lograr ese mínimo teniendo más o menos un balance entre las tres. Eso está bien. Y eso básicamente sería una aproximación. Lo que no podemos es tener lo de Colombia, que es que ninguna de las tres barras cumplen un cierto mínimo de equidad, eficiencia, progresividad. Eso pues evidentemente no es deseable. Ahora, no necesariamente en la discusión política uno debe concluir que debe darle el mismo peso a la eficiencia, a la equidad, a la progresividad. Para eso, digamos, están los políticos que tienen que escoger en el debate y como representantes nuestros cuál es el balance para Colombia. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, la raya verde es más grande que la raya roja, es una discusión política que conduce a decir, bueno, vamos a lograr el mínimo en las tres dimensiones, pero sobre todo vamos a enfatizar la progresividad. El de la derecha es un dibujo que tiene más grande la raya roja. Si una sociedad decide, bueno, vamos a enfatizar las tres dimensiones en su mínimo, pero sobre todo vamos a enfatizar la eficiencia, y eso quizás implica sacrificar equidad. Ahora, desde mi punto de vista, la pregunta es, con el nivel de desigualdad que tenemos en Colombia, ¿qué combinación elegimos? Y yo claramente creo que tenemos que lograr un mínimo de las tres porque son principios deseables, pero yo abogaría porque la progresividad debe ser de las rayas grandes en Colombia, porque con la desigualdad que tenemos cada vez más evidencia entre los economistas que la desigualdad tiene efectos más allá de que nos importe directamente, porque nos parezca indigno que haya tanta diferencia, y ahí puede haber discusiones, personas que les parece que eso es problemático o no, personas que dicen no me importa la desigualdad está bien, lo que me importa es la pobreza. Ahí hay como una serie de dilemas, pero en términos de sus consecuencias económicas cada vez hay más evidencia de que una sociedad desigual tampoco funciona bien económicamente. Esos son dilemas de siempre. Ahora, también hay unos dilemas exacerbados hoy. Todos hemos visto alguna versión de esta grafiquita en algún momento en esta crisis, que es la gráfica que nos dice, hoy en día, cuando estamos enfrentando una pandemia, existe el riesgo de que haya un dilema entre la cantidad de vidas que vamos a perder por el COVID y la cantidad de vidas que van a sufrir como consecuencia de la recesión económica que se produce tanto por el COVID mismo, el temor de salir, trabajar, exponerse, como por las medidas para tratar de protegernos por eso. Y fíjense que yo aquí no pongo el dilema como un dilema entre economía y vidas, porque la economía, creo yo, si nos importa por algún momento, por algo en este momento, es porque una economía muy maltrecha pues implica vidas afectadas y bienestar de personas afectado. Entonces todos hemos visto esta gráfica y es un dilema que seguramente enfrentamos en algún punto, y uno puede procurar, aunque no todo está bajo el control de los gobernantes, pensar en qué lugar de este dilema se ubica. Ese es un dilema que las sociedades están enfrentando en este momento de diferente manera. Hay unas que están en un escenario incluso peor que este, porque es un pierde-pierde. Hay economías donde si no nos ponemos las pilas, ¿no? A veces estas dos cosas van de la mano. Procurar que no tengamos tanta exposición puede también darle un espaldarazo a la economía porque la gente está tranquila que las cosas se están manejando bien. Entonces este dilema no siempre es un dilema donde si gana uno pierde la otra. Puede haber situaciones en donde pierde o gana. Pero lo que sí quiero enfatizar es que en este momento, si estamos en una situación como estos,
Si usted redistribuye de los que más ingresos y más capacidad tienen de lidiar con las consecuencias económicas de las crisis hacia quienes no lo tienen, este dilema se aplana, este dilema se vuelve más sencillo, porque por cada vida que protegemos de COVID hay menos sacrificio en una vida maltrecha por la recesión, porque estamos apoyando a la persona que está sufriendo por las consecuencias económicas. Entonces el dilema está ahí, pero el dilema se puede volver muchísimo más amigable si somos activos en proteger a los vulnerables y en adoptar políticas de redistribución. Yo digo tomando el pelo, pero no es una caricatura que sea falsa en unos contextos, que mientras algunos están preocupados por que perdieron el trabajo y no saben cómo van a poder ganar un sustento, otros están ahorita cansados porque es que esa cosa de la motivación de la clase de yoga online ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ese es un problema, pues el que está preocupado por la clase de yoga, ese tiene que estar apoyando al que está con un problema en su sustento. Y eso pues de nuevo es una caricatura, pero creo que es en efecto de esos extremos en muchas sociedades y Colombia sin duda no es la excepción. Entonces, así como yo digo que dada la desigualdad de Colombia, creo que sí existe un imperativo porque el sistema tributario sea progresivo, en este momento aún más. Entonces, esos son los problemas. La siguiente pregunta que quisiera abordar es ¿cómo llegamos acá? Entonces, la respuesta corta es el clientelismo, y ahí me gustaría como contraponer dos formas polares, como ideales, digamos, tipos ideales, uno positivo y otro negativo, de Estado. El Estado consensualmente fuerte, que es un tipo ideal, digamos, positivo, en donde un Estado tiene poder, pero ese poder del Estado no se usa para mal porque está bajo el control de los ciudadanos. Se resuelve haciendo estas dos cosas complementarias, lo que varios autores, por ejemplo Levinson, llaman el dilema fundamental del Estado, que es que un Estado que tenga mucha capacidad de hacer cosas buenas también tiene capacidad de hacer cosas malas. Entonces una forma de resolver eso es que control ciudadano y poder estatal sean complementarios. Yo le doy poder al Estado porque sé que lo controlo, sé que lo hago rendir cuentas, y gracias a eso el Estado puede acumular capacidades que usa para el bien de los ciudadanos. En ese escenario el Estado tiene capacidades consolidadas para entregar bienes públicos y la ciudadanía está confiado en entregar esas capacidades. Y demanda los servicios estatales, los bienes, la regulación como derechos. Dice, yo necesito esto porque tengo el derecho a eso y usted me tiene que rendir cuentas a mí y no al revés. En el otro extremo está el Estado clientelista, en donde los intercambios políticos se caracterizan por yo te doy un favor, tú me das apoyo político. Produce lo que Susan Stokes llama una rendición perversa de cuentas. En vez, por ejemplo, de que los ciudadanos le exijan rendición de cuentas a los políticos, son los políticos los que le exigen rendición de cuentas a los ciudadanos. Oiga, yo le iba a ayudar a usted con el cupo para el colegio de su hija, pero usted me iba a ayudar con el voto, que los quiero ver, ¿no? Entonces eso pues es una rendición de cuentas perversa, y di el ejemplo de compra de votos porque es el más natural, pero ustedes saben que esa es como el eslabón más débil de la cadena de una red de intercambios clientelistas que ocurren en todo el sistema político, que está alimentado porque, por ejemplo, en el Ejecutivo y el Legislativo primen esas relaciones, y que precisamente, por ejemplo, cuando vamos a pasar una reforma tributaria, el Ejecutivo entregue un apoyo o un beneficio a un congresista determinado a cambio de que el congresista le apoya su reforma tributaria, pero ese beneficio no es gratis, viene con unas adendas que muchas veces es simplemente meterle micos al estatuto tributario, y esos engranajes también están engranados con que el que está en el poder para hacer esas cosas necesita recursos. Entonces le propone a un contratista, si usted me da un apoyo económico que me sirve para mis elecciones, yo después lo apoyo con un contrato, en fin. Entonces, en Colombia, pues por estas descripciones que estoy dando, claramente somos mucho más B que A, somos mucho más un Estado clientelista que un consensualmente fuerte, aunque uno puede encontrar visos de ambas cosas sucediendo al tiempo, como siempre. Pero ciertamente en la definición de impuestos tenemos este problema de que pues prima este tema de intercambio de favores por apoyo político, que ha conducido a estos problemas que ya mencioné, a que haya una serie de características del estatuto tributario que favorecen que algunas firmas paguen más que otros, que los ricos tengan por ahí huecos en donde colarse para terminar pagando una tasa efectiva más baja, etcétera, etcétera. Y hay un problema adicional, y es que una vez estamos en un sistema político donde el clientelismo impera,
eso refuerza la debilidad consensual del Estado, y la debilidad consensual del Estado promueve el entorno ideal para que haya clientelismo. Ese círculo vicioso lo describimos en un trabajo con Carlos Molina y James Robinson, y hablamos de muchísimos mecanismos que aquí solamente voy a enunciar para que queden ahí sobre la mesa. La primera razón por la cual estas dos cosas están vinculadas es que construir un Estado más fuerte implica quitarle la ventaja comparativa a los partidos clientelistas. Si un político es muy bueno precisamente en entregar favorcitos a cambio de votos, por ejemplo, que el Estado sea funcional y la gente no dependa de esos favores, le quita el poder al político clientelista. Entonces el político clientelista tiene un interés directo en que el Estado sea débil en unas dimensiones para que las personas sean dependientes de los favores que el político le está dando. Los mecanismos 2 y 3 tienen que ver con que el clientelismo se basa en unos vínculos personales y no en unos vínculos institucionales. Y ese desplazamiento de las relaciones formales ante el Estado impide lo que yo decía antes de que un Estado consensualmente fuerte se basa en que el ciudadano sienta yo controlo al Estado y existen mecanismos institucionales a partir de los cuales le puedo decir cumpla estas reglas, deme estos derechos, deme estos servicios que usted está obligado a dar. Aquí no es así, sino que yo tengo que acudir a un líder político, a mis contactos, y eso evita el control ciudadano del Estado. Además, fragmenta la sociedad, porque no podemos tan fácilmente unirnos en un propósito de acción colectiva para controlar al Estado, sino que cada cual está buscando su favorcito. Y eso, pues, de nuevo impide ese control del Estado deseable en un Estado fuerte. Los mecanismos 4 y 5 básicamente tienen que ver con romper el contrato social. Evidentemente, cuando tenemos clientelismo, se justifica mutuamente la trampa. Así como el político vino y me compró el voto, pues él está haciendo trampa. Cuando me cobren impuestos, yo digo, pues ¿para qué voy a pagar impuestos si todos se lo roban? ¿No? Esa frase de que todos se lo roban, que es una exageración, es mentira. La mayoría de funcionarios en Colombia yo creo que no se roban la plata, pero como hay muchos que sí son corruptos y muy visibles y muy dañinos y mucho más de lo que quisiéramos que haya, se justifica mutuamente la trampa, y esa noción mina la confianza en las instituciones y justifica también que los ciudadanos no cumplan su parte del trato. Además, porque elimina el papel de las elecciones y otros mecanismos de vigilancia. Cuando yo vendo mi voto, el negocio se acaba apenas se acaba el día de las elecciones. Yo ya hice mi parte, voté por la persona, me dieron mi plato a mi favor y de aquí en adelante no tengo que hacer nada más. Mientras que cuando yo estoy pensando en una representación distinta, mi trabajo no se acaba después de que pasa el día de elecciones, sino que tengo que vigilar a quien elegí para decirle, hey, usted sí está haciendo lo que usted prometió, y si no, tengo unos mecanismos para exigirlo y demás. Y todo esto obviamente redunda en que el Estado esté controlado por grupos poderosos y no por la ciudadanía, y en ese contexto pues el Estado no puede ser fuerte, sino que más bien está sirviendo intereses particulares. Esto no solamente son teorías, posibilidades teóricas. Nosotros de hecho lo medimos en Colombia con una encuesta que corrimos en la Universidad de los Andes, y le preguntamos a la gente por su venta de voto como medida de clientelismo, lo que llamo aquí clientelismo de calle, que como ya dije es el eslabón más débil, pero refleja toda una cadena de intercambios. Y le preguntamos de dos maneras. Ustedes ven aquí dos puntos en cada una de las gráficas para la zona urbana, rural o para la combinación de las dos. Porque los puntos de la izquierda es cuando le preguntamos a la gente que si vende el voto, pero se los preguntamos de forma indirecta, por el temor de que no nos digan la verdad, ¿no? Si yo le pregunto algún día a un amigo, le digo, ¿usted alguna vez ha vendido el voto? Posiblemente mi amigo me dice, no, ¿cómo se le ocurre? El voto no se vende, el voto... Entonces, como la gente tiende a contestar con lo que creen que es la respuesta correcta, les preguntamos de una forma indirecta que protegía su anonimato. Pero también les preguntamos directamente para ver qué nos contestaban a otro conjunto de personas. Y entonces los resultados de este gráfico son dos muy importantes. Uno, que el clientelismo es prevaleciente. Entre el 15 y el 20%, 20-25% según la zona, de las personas dicen que vender el voto es una de las consideraciones que toman a la hora de decidir por quién votar. Pero además, no lo dicen sin importar que se los preguntemos directamente o protegiendo su identidad. Es decir, no tienen vergüenza en reconocerlo si lo hacen. La diferencia es la que está en en el tercer punto de cada uno de los paneles, que nos muestra que no hay diferencia, que básicamente hay cero diferencia entre que yo le pregunte a usted protegiéndolo del sesgo o la vergüenza de reconocerlo o sin protegerlo. No hay vergüenza. Es decir, es la forma aceptada de hacer las cosas, que refleja que esto
sí como que es una práctica que está muy afincada en Colombia, seguramente por todos estos mecanismos que la refuerzan que estábamos hablando antes. Y obviamente, pues reitero que esto es el clientelismo de calle, pero que el clientelismo de calle es el eslabón más débil de un clientelismo de corbata, que se refleja en el caso tributario en los favores que reciben los diferentes grupos cuando van al Congreso y logran tener un poder de lobby importante. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo esta noticia sobre exenciones como reflejo de eso. Y clientelismo se relaciona con debilidad estatal como esperaríamos. En esa misma encuesta que les menciono también averiguamos, y también tratando de que la gente nos contestara con la verdad, preguntándoles indirectamente y directamente qué tanto evadían el IVA. Y lo que vimos es unas respuestas muy similares. Mucha gente evade el IVA y los que la evaden no tienen problema en reconocerlo, les parece que es la forma normal. Y la evasión de IVA está directamente relacionada con el clientelismo. Por supuesto, la evasión de IVA nos parece a nosotros una muy buena medida de la debilidad del Estado, porque en la decisión de evadir se conjugan tanto la poca capacidad del Estado de movilizar recursos, vigilar y hacer cumplir las normas, como el hecho de que los ciudadanos sienten no tengo por qué estar pagando esta contribución. Entonces, pues no hay ese acuerdo mutuo del contrato social, yo te controlo y tú tienes poder, pero gracias a que yo te controlo y yo cumplo también mi parte. Entonces, todo esto para decir que la crisis de nuestra tributación, a mi manera de ver, es reflejo de la crisis de nuestra representación. Es un síntoma de eso. De ahí uno podría decir, entonces si queremos mejorar la tributación, tenemos que mejorar nuestra representación. Y eso sin duda. Y eso se hace, nadie sabe cómo. Ustedes están en esa tarea. Pero es un elemento fundamental. Hasta que eso no mejore, vamos a seguir teniendo una fuerza que empuja hacia un estatuto tributario lleno de regalos, de problemas, de exenciones, de gabelas, de huecos, de complejidad, etc. Pero por otro lado, y un paréntesis importante. Además de escoger de votar por los políticos correctos, la otra cosa que puede ayudar para eso es precisamente la acción ciudadana, por controlar al Estado. Es en ese sentido que yo apoyé, por ejemplo, la demanda al estatuto tributario que hizo de justicia, porque es una acción de volver al Estado consensualmente fuerte, decirle al Estado, yo necesito este estatuto porque es mi derecho. Entonces hay una gente que dice que eso es antidemocrático porque es el gobierno de los jueces. Primero, no es el gobierno de los jueces porque el Congreso decidiría cómo es el nuevo estatuto que cumpla los principios. Pero segundo, no tiene nada antidemocrático, sino todo lo contrario. Es consolidar un Estado democrático que le responde a la ciudadanía por lo que la ciudadanía merece y que no se queda en que tenemos que elegir a los congresistas y quedarnos cruzados de brazos, sino que tenemos que elegir a los congresistas y después exigirles que cumplan la Constitución. Entonces, mejor representación política, acciones ciudadanas que controlan el Estado son cosas necesarias. Pero por otro lado, también es posible que podamos apalancar la dirección opuesta de la causalidad que estaba mencionando acá. Si nuestra representación causa mala tributación, también puede ser que si mejoramos la tributación, fortalezcamos la representación. En el sentido de que si los ciudadanos colombianos contribuyen a los impuestos de una forma que es percibida como justa, activa, son parte doliente de estar financiando el Estado, es más probable que se pongan las pilas para decir, y entonces quiero que este Estado funcione bien. Si logramos que esos ricos, que en vez de estar pagando más impuestos, en vez de estar pagando pocos impuestos con los huecos que enfrentan, empiezan a pagar más impuestos, es más probable que digan, bueno, yo quiero que el Estado funcione bien, y se interesen por que el Estado funcione bien, y así pues con toda la ciudadanía en general. Y de hecho hay evidencia reciente precisamente en esta dirección, que este trabajo reciente de Beagle llama el dividendo de la participación, en donde muestra cómo incrementos en la obligación a los ciudadanos de que pongan, ¿no? el que todos pongamos, los hace más participativos políticamente, se interesan porque el Estado funcione bien. Entonces también hay un rol en donde si mejoramos el estatuto tributario vamos a mejorar la representación, o por lo menos hay esperanza de que eso pueda suceder. Finalmente, antes de entrar a las puntadas específicas de qué se puede hacer, creo que es el momento oportuno para estar dando estas discusiones. Por un lado, la teoría económica dice que las crisis económicas son contextos claves para reformas difíciles, precisamente porque es mucho más difícil que los grupos que normalmente han bloqueado esas reformas para poderse quedar con sus beneficios puedan ser efectivos en un contexto de crisis.
porque es mucho más fácil decirle, si usted se queda con eso, todos nos vamos para el barranco, ¿no? Entonces, un momento de crisis puede ser un entorno ideal para lograr desbloquear reformas que normalmente son difíciles. Además, en Colombia la evidencia histórica sí lo confirma. Hay un trabajo de Junguito y Rincón para la política fiscal del siglo XX en Colombia que muestra cómo muchas de nuestras motivaciones, reformas difíciles, las adoptamos después de crisis complicadas. Entonces se ha vuelto un poquito frecuente recientemente decir que no, es que es imposible pasar una reforma por el Congreso porque eso no se puede. En Colombia sí se ha podido. No se ha podido en los últimos 20 o tantos años pasar una buena reforma, pero históricamente sí se ha podido. Entonces también esa fracasomanía no nos ayuda porque es posible. Y finalmente la otra razón por la cual es un momento oportuno, ya la dije, y es que como esta pandemia desnuda y exacerba las desigualdades, es aún más urgente corregir este contrato social maltrecho y en particular el hecho de que no tiene la capacidad de reducir esas desigualdades a través de la progresividad del estatuto. Entonces, eso es un poco como los primeros dos puntos, la importancia y lo central que es este debate, cómo llegamos ahí y qué esperanzas podemos tener de cambiar esas raíces fundamentales. Y finalmente, ya para entrar en detalles, hablemos de qué tipo de cosas son importantes para resolver en el estatuto tributario concretamente en un esfuerzo por lograr mejorar este contrato social de facto y procurar que este contrato social de facto de hecho motive una mejor representación. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Tres ya son los que enfaticé: inequitativo, ineficiente, regresivo. Hay otros que son también como estos tres síntomas del clientelismo. Muy importante enfatizar esto no ha pasado accidentalmente, no ha sido el resultado de que por improvisación añotañana, no, la inequidad está imbuida en el sistema como consecuencia de la forma como tramitamos nuestras decisiones tributarias. Y otros síntomas de esto mismo es que recaudamos muy poca plata, tenemos un recaudo muy débil, tenemos un sistema muy complejo y tenemos un sistema que promueve la evasión y la elusión. Entonces, ¿qué podríamos hacer concretamente en el estatuto tributario para mejorar eso? Y algunas cifras que refuerzan estos tres últimos problemas que acabo de mencionar. Colombia sigue teniendo un estado que recauda muy poquito plata, aunque ha crecido significativamente. Es del 19% del PIB cuando el promedio en América Latina está 4 puntos porcentuales por arriba. O sea, bastante más alto que el colombiano, ¿no? En el promedio de América Latina. Y pues ni hablar si pretendemos pertenecer a la OCDE, allí recogen el 34%. Porque un Estado, una sociedad moderna, tiene que hacer una cantidad de cosas complejas y eso requiere plata, y más el que aspiramos tener en Colombia, que debe cumplir una serie de derechos que nos garantiza la Constitución. Entonces, realmente recaudamos muy poco y entonces tenemos que aumentar el recaudo. El otro tema es la complejidad tributaria. Como nos llenamos de tratamientos diferenciales, una gabela por acá, una exención por acá, un régimen especial por allá, en un índice de complejidad tributaria, Colombia ocupa el segundo lugar en país más complejo. El único más complejo que Colombia es Brasil en este índice de complejidad tributaria. Y eso, como les decía, no es accidental, es reflejo de esta forma de tramitar las medidas tributarias, donde siempre se llenan de regalos y de regímenes especiales que crean un estatuto muy difícil de usar, que es el entorno perfecto para que quien tenga los recursos contables, jurídicos para aprovechar el estatuto lo puede hacer, pero quien no lo puede hacer. Y hay evasión. Hay muchísimas formas de verlo, ya lo vimos en el IVA, mucha gente va del IVA y no está convencida de pagarlo, y hay informalidad y elusión y no siente que tiene que cumplir ese rol ciudadano. Pero en el otro extremo, el IVA es lo que pagamos todos los colombianos, no importa qué ingreso tengamos. En el extremo del impuesto al patrimonio, Juliana Londoño con Javier Ávila han mostrado la evasión en el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es cómo cuando se introdujo el impuesto al patrimonio en Colombia con diferentes tasas de quiebre al nivel de los 1.000 o 2.000 millones de pesos. Esto es aprovechando esa reforma que lo hizo en el año 2010. Ustedes ven cómo de repente los colombianos que antes de la reforma tenían digamos, 1.000 y pico millones de pesos, mágicamente empezaron a tener menos de 1.000 millones de pesos. Manipularon su riqueza para que se concentraran la mayoría antes de ese límite. O sea que toda esta gente que está acá está poco antes de tener que pagar el impuesto al patrimonio. Y cuando van a mirar por qué se explica sobre todo por creación de pasivos.
Y ustedes, si quieren, si tienen algún momento de ocio, que no creo que lo tengan, pueden mirar las declaraciones de impuestos de nuestros funcionarios públicos y van a encontrar casos curiosos de personas que tienen patrimonios muy altos, pero tienen unas deudas enormes y eso los ubica bien sea aquí, puro por debajo del límite del 2000, donde si se pasan por encima de 2000 tienen que pagar una tasa más alta, o puro por debajo del 1000 donde tendrán que pagar también una tasa más alta. Y esa evasión o esa alusión pues obviamente es muy problemática y refleja que estas personas pues consideran que eso es una práctica apropiada y no están convencidos de su obligación. Y el último aspecto de datos antes de mirar las recomendaciones de cómo resolver esto tiene que ver con la composición de los impuestos que tenemos. Aquí estamos viendo que Colombia tiene de todo el recaudo de impuestos que hace, solo el 6% viene de impuestos sobre las personas. El 29% viene de los impuestos indirectos, como llamamos los economistas, que básicamente tienen que ver con impuestos sobre el IVA, es el principal, pero otros impuestos al consumo. Y el impuesto a las rentas de las sociedades es este 26%. Y luego pues hay otros rubros con menor valor. Pero el punto importante a destacar es que muy poco viene de las personas. Una cantidad no despreciable viene de las empresas. Y todavía viene mucho de lo que llamamos estos impuestos indirectos, que no son impuestos sobre los ingresos, sino que son impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. En particular, este peso importante que tiene el IVA, sumado a otros impuestos a otros bienes y servicios, pues consolidan la mayoría de nuestro recaudo. Y esa no es una distribución sana si uno quiere que los impuestos sean progresivos. Habría que lograr fortalecer los impuestos que van directo a gravar los ingresos de las personas y en proporción a su capacidad de pago, por supuesto. Y procurar que no paguen tantos impuestos las empresas, sino que las empresas encuentren un entorno favorable a la creación de valor económico con impuestos relativamente más bajos. Y más bien sean las personas ricas las que paguen más, y si los impuestos indirectos son eficientes y son útiles para recaudar, estos van a seguir teniendo protagonismo. Ahora, cuando digo que menos impuestos a las empresas, me refiero a todas las empresas, no a la práctica que tenemos ahora de hay unas que terminan pagando el 100% y otras que pagan el 1, 2 o 0%. Entonces, ¿cómo hacer esto? Eso básicamente quiere decir, primer punto, lo que acabo de anticipar, en el caso de impuesto a la renta sobre personas jurídicas tenemos es que nivelar la cancha, eliminar exenciones, beneficios, regímenes especiales, depurar al máximo todos estos tratamientos diferenciales. ¿Por qué? Básicamente porque los tratamientos diferenciales de hoy, la lista de las cosas malas que tienen es enorme, ¿no? En la época en que estábamos haciendo más exenciones, en la última reforma tributaria de Duque, yo decía que eso tiene 7 pecados porque tiene 7 cosas que son negativas para la economía, pero aquí simplemente les digo algunas cosas así simplemente problemáticas de los tratamientos diferenciales de hoy. Son cientos, y cuando digo cientos son literalmente cientos, de tratamientos diferenciales sin ningún diagnóstico o evaluación de que sirvan. No se diagnosticó que eran necesarios y no se ha evaluado si han servido, la mayoría de ellos. Para el 2018, o sea, antes de la feria de regalos del gobierno actual, había más de 250 tratamientos diferenciales según la CEPAL en el Estatuto Tributario de Colombia. Son inequitativos, ya lo vimos, crean esa dispersión de tasas, por ejemplo, para las empresas. Unas logran pagar 0%, otras terminan pagando cantidades equivalentes al 100% de sus ganancias. Desestimulan la productividad por lo que ya dijimos. Las personas, en vez de estar pensando cuál es la mejor idea para la empresa, parte de hacerla más rentable es pensar cómo hacen para aprovechar el estatuto para poder pagar menos impuestos. Además, la mayoría no tienen diagnóstico o evaluación, pero incluso los más defendidas, como por ejemplo la deducción por inversión al capital que se introdujo en el año 2003, si recuerdo bien, no hay evidencia sobre sus beneficios. Un trabajo de Galinda y Meléndez dice, básicamente encontramos que el incremento de inversión que se observó en esa época es causado por una tendencia al incremento de inversión que había en esa época, pero no tiene nada que ver con los beneficios que se establecieron en ese momento a que uno podía descontar parte de sus impuestos si invertía en bienes de capital. Entonces, incluso los que la gente dice, no, esto funcionó muy bien, la evidencia cuando la miramos y los números los miramos no parecen haber funcionado mucho. También hay trabajos que muestran que estos beneficios o estos apoyos diferenciales dependen en buena parte más bien de la influencia política y no del mérito o del retorno social de esas medidas.
Y el trabajo de Garay Espitia menciona además que tiende a beneficiar a empresas más ricas que uno podría creer no son las que necesitan la mano del Estado en un momento estratégico para crecer, o que son las que tenemos que apostarles, darles un apoyo necesariamente. Y finalmente, esto pues no es transparente, es absolutamente poco transparente, porque una vez uno da un tratamiento diferencial, es mucho menos visible que si le giráramos un cheque a la empresa, pero es exactamente lo mismo que girar un cheque. Pero al ser menos visible se vuelve mucho más difícil su control y atacarlas. Entonces, la situación con esto de la renta sobre personas jurídicas es realmente grave, y de hecho es tan grave que hay un aspecto positivo. Es posible que pudiéramos, quitando estas exenciones, tener una tasa más baja sobre tributación a las empresas, porque quitar estas exenciones nos pueden aumentar el recaudo de los que no están contribuyendo a un punto tal que podríamos tener una tasa más baja. Y de hecho lo que propuso este gobierno, ir bajando la tasa sobre las rentas de las empresas paulatinamente, está bien, pero la contrapartida debía ser quitando las exenciones, no manteniendo esas exenciones. Bueno, sobre las personas naturales, yo creo en el todos ponen en las personas naturales. Y cuando digo el todos ponen, yo creo que es la hora en que Colombia empecemos a discutir la idea de una declaración universal de ingresos. Declaración no quiere decir pago universal, no quiere decir que todo el mundo pague. Pero hoy en día declaramos menos del 10% de los adultos. Eso implica, y lo estamos sufriendo hoy con la pandemia, que no conocemos la situación económica de las personas vulnerables. Si lo conociéramos, la situación económica de todos los colombianos a través de una declaración universal de ingresos, podríamos cobrarle a todos los que pueden, o sea, en efecto que haya gente que hoy en día no está pagando, que pague, proporcional a su pago. La primera tasa de tributación sobre la renta de las personas, si tenemos declaración universal, implicaría un aporte mínimo, pero un aporte que también juegue el papel que decíamos de aumentar la representación, que todos los colombianos sientan, oigan, yo con lo que me gané este año contribuí un poco, y si lo que me gané fue modesto, contribuí modesto, pero si me gané bastante, pues contribuí más. Pero también a quienes no tengan capacidad de pago, apoyarlos, ¿no? Y es lo que vemos hoy que es necesario. Hoy tendríamos que identificar a las personas pobres y vulnerables y darles una mano en el contexto de la crisis, y uno de los grandes retos que ha tenido la política pública hoy ha sido identificar a todos, porque no los tenemos identificados a todos. Y de hecho es un muy buen momento de dar la discusión sobre una renta básica garantizada. En este esquema, quienes no tengan un mínimo de ingresos que les permita una vida digna, el gobierno entraría a complementarles esos ingresos para que lo tengan. Y quienes sí lo tienen, conforme va aumentando su ingreso, van aumentando sus contribuciones, empezando por cantidades supremamente modestas, incluso cero, a cantidades que van creciendo conforme aumenta el ingreso. Y como les decía, esto es importante para esa idea de que estas personas, todos los colombianos contribuyendo, podemos estar más convencidos de que tenemos velas en el entierro de cuidar al Estado, y de golpe nos ponemos más activamente a cuidarlo y a exigir que funcione bien. Otro aspecto que hay que hacer en impuestos sobre la renta de las personas naturales es cerrar los huecos que restan la progresividad o favorecen la elusión. Hoy en día tenemos muchas rentas exentas, incluido el hecho de que tratamos diferencialmente los ingresos laborales y de capital, que hacen precisamente que se abra esa brecha que veíamos en el gráfico de Garay Espitia, que las personas más ricas en el papel debían tener tasas nominales más altas, pero como pueden decir que parte de su ingreso es no constitutivo de renta porque es que son unos gastos de representación, o porque tienen unos descuentos porque un porcentaje de su renta está exenta. Por ejemplo, en Colombia hubo una decisión que me parece a mí muy equivocada, y es que en la definición de la renta exenta se respetó la idea de que debe ser siempre un porcentaje del ingreso. Pero pues un porcentaje de alguien que se gana 30 millones de pesos es 25% de alguien que se gana 30 millones de pesos, pues es mucho más que un mínimo vital, porque a alguien de 30 millones de pesos le vamos a seguir respetando el 25% de su ingreso. Mientras que 25% de alguien que se gana 2 millones de pesos, pues posiblemente ni le alcanza para vivir. Entonces no deberíamos utilizar ese tipo de medida, pero ese es el tipo de cosas que hacemos en Colombia, que termina favoreciendo más a los más ricos y restando progresividad. Entonces eso hay que cerrar todos esos huecos, incluido también tener la regulación y la capacidad de la DIAN para que las personas no usen estratégicamente personas jurídicas o fundaciones para pagos de gastos de personas naturales, ¿no? Entonces crea uno una fundación
para pagar los gastos de educación o el club social o no sé qué de la familia, y eso, digamos, hay que controlarlo con la regulación y la vigilancia adecuada. En el impuesto al patrimonio, entonces ya dejando el lado de ingresos sino pasando al patrimonio de personas naturales, aquí hay una historia que es fascinante y casi inverosímil. Se consolidó en los 70s y los 80s a partir de unos trabajos teóricos la idea de que el impuesto óptimo al capital debía ser cero en el largo plazo. Resulta que eso, pues nadie lo tomó literalmente, pero muchos lo tomaron como una señal. Ojo con grabar los capitales, ojo con grabar los patrimonios, ojo con grabar la riqueza. Eso es supremamente distorsionante. Resulta que en años recientes hemos descubierto que las teorías estaban mal. Literalmente esos mismos análisis teóricos, si uno los hace con cuidado, descubre que solo aplican en unos casos extremos o bajo ciertas condiciones o en casos que no son relevantes, y de hecho hay muchas más condiciones bajo las cuales conviene grabar un poco el capital que cuando no conviene grabarlo. Y no solamente es la teoría, sino que ha crecido la evidencia empírica de los beneficios de un impuesto a la riqueza, por supuesto, bien diseñado, que puede tener, por ejemplo, incentivar inversiones productivas, porque uno no quiere tener una riqueza que no está siendo productiva si me la están grabando. Reducir la desigualdad, porque quienes tienen altos patrimonios pues suelen ser personas con mayores ingresos, y la desigualdad, su reducción puede tener un número de beneficios. Y además, el trabajo de Juliana Londoño y Javier Ávila, que ya cité antes, muestra que puede funcionar con datos de Colombia. La combinación de garrote y zanahoria, cuando se dieron esas amnistías que en Colombia pues han servido, aunque tenemos que tener cuidado con abusar de ellas, junto al garrote de que acababa de pasarlo los papeles de Panamá y Colombia estaba suscribiendo contratos de intercambio de información financiera, hizo que muchas personas que estaban escondiendo sus patrimonios los mostraran. Y se redujo la evasión que yo les mostraba con esa acumulación de platas puro antes de los límites, y aumentó la progresividad del sistema porque estos son personas relativamente ricas que empezaron a contribuir más. Entonces sí se puede, bien diseñado, tener un impuesto al patrimonio, y conviene más en una sociedad de alta desigualdad como Colombia. ¿Qué quiere decir bien diseñado? En Colombia hay varias cosas que tenemos que arreglar. Debíamos cobrarlo desde patrimonios más bajos, porque hoy en día se subió eso a 5.000 millones de pesos y hay mucha gente que tiene patrimonios menores que eso, que pues son señal de que tienen un patrimonio sólido, que podrían pagar, obviamente empezando con tasas modestas, pero que vayan siendo progresivas. Y pues nunca pueden llegar a un nivel muy alto porque se estimula demasiado la evasión, y para gente que tenga mucho patrimonio y poca liquidez en alguna situación inesperada en algún año, pues podría ser demasiado onerosa la obligación. La otra cosa es que tenemos que hacer una declaración mucho más detallada y completa. Debería incluir las acciones y cosas que hoy no se incluyen, para poderle hacer mejor control, porque como les decía, hoy en día se hace un uso estratégico de la deuda. Entonces yo digo, no, tengo 7.000 millones de pesos de patrimonio porque eso no la puedo esconder, lo tengo en apartamentos, finca raíces, me queda muy difícil esconderlo, pero tengo 5.000 en deudas y no especifico bien los detalles, entonces a la DIAN le queda muy difícil el control. Y además, recientemente se incluyó una destinación específica de esta plata. El 75% tiene que ir al agro, ni idea por qué. Eso hay que quitarlo. Esa plata debería entrar al bolsillo general del país para que lo podamos usar en los fines más útiles y no necesariamente a un sector. No es para demeritar la importancia del agro, pero ¿por qué este impuesto tiene esa renta de destinación específica? Otro punto en el que se puede trabajar mucho es los impuestos verdes. Por supuesto, son relevantes acá. Son los únicos impuestos que no son antitécnicos. Y aquí hago un paréntesis. Por favor, hagan una cruzada porque la gente deje de decir que el 4 por mil es antitécnico. Yo no sé por qué eso se volvió... No, el 4 por mil es antitécnico como si los demás no. Todos los impuestos son antitécnicos porque todos los impuestos son como quitarle la pluma al ganso. Todos los impuestos le duelen a la economía, afectan su funcionamiento, pero son un mal necesario para poder conseguir la plata que el gobierno necesita para funcionar. Es más, el 4 por mil, a las tasas que tenemos hoy en día, las evaluaciones que yo conozco sugieren que para la plata que recogen, el daño que le hacen a la economía es modesto. Luego no es tan obvio que es más antitécnico que un IVA o es más antitécnico que un impuesto a la renta. Todos afectan la actividad económica. Luego deberíamos dejar de hablar que los impuestos, que hay unos más antitécnicos que otros. Todos son antitécnicos pues en diferente grado, y no es que uno sea antitécnico y los demás no. Con una excepción. Hay un impuesto que recoge plata y mejora la asignación de los recursos, que son
los impuestos verdes, o más en general lo que los economistas llamamos impuestos pigovianos, en honor al economista Pigou que habló de esto, que quiere decir todos los impuestos al vicio y otras actividades que tienen externalidades negativas. Que si yo las grabo, las desestimulo, desestimularlas es buena idea y además recojo plata. O sea que ahí el ganso no se dolió, el ganso se puso feliz, usted me quitó algo incómodo, una cosa que me hacía daño y además usted consiguió la pluma. Entonces, esos son los únicos impuestos que no son antitécnicos y tenemos que aprovecharlos. Vamos lentos en impuestos verdes y en impuestos a vicios. Ustedes conocen el caso de las bebidas azucaradas, refleja perfectamente el problema que estábamos hablando, el poder del lobby que en particular el presidente Duque defendió, que de nuevo nos apunta al problema fundamental de que si no tenemos un control de esa lógica de que el poderoso influye y logra ese intercambio, pues vamos a estar mal. Pero esa discusión hay que volverla a revivir y es súper importante. Finalmente el IVA, pues que siempre es como tan protagonista. Desde al menos el informe de la Comisión del 2016, sabemos que lo que más se destaca del IVA en Colombia no es su tasa baja, sino es su baja productividad, lo poco que recauda para la tasa que tiene. Eso es lo que está en esta figura. Colombia está acá. Para la tasa que tenemos recaudamos muy poquito. Para la tasa que tenemos recaudamos menos que la productividad que tiene el IVA en América Latina. A pesar de que eso se sabe desde el 2016 o antes, decidimos subir la tasa. A mí me parece una mala idea subir la tasa de un impuesto que está funcionando mal. Porque un impuesto que está funcionando mal es un impuesto en donde la gente está aprovechando los huecos, las exenciones, hay evasión. Entonces subir la tasa exacerba los incentivos a usarlo mal. Sin embargo, subimos la tasa porque era la medida fácil de conseguir más plata y necesitábamos más plata, y el IVA pues ha sido, digamos, la vaca lechera útil para Colombia. Yo no creo que debamos dejar de depender de usar el IVA porque es un impuesto que tiene muchos méritos, pero sí tenemos que dar la discusión. El problema no es solo la tasa, el problema también es la productividad. ¿Cómo se resuelve? Aumentando el control de la evasión, con incentivos a la formalidad. Y ahí hay todo tipo de ejemplos donde se puede ser proactivo con eso. No solamente que la DIAN haga auditorías, que en efecto son necesarias, sino también, por ejemplo, en Brasil hay rifas con las facturas que uno guarda en donde muestra que pagó el IVA. Y también hay rifas por denunciar a una empresa que no está dando factura y no está pagando el IVA. Porque el eslabón débil de la cadena del IVA es precisamente el consumidor final. Porque en los consumos intermedios los individuos tienen incentivos a guardar la constancia de que pagaron el IVA para mostrarle a la DIAN: vea, yo pagué el IVA, entonces descuénteme esto. Pero el consumidor final no. Entonces, incentivar al consumidor final a que sea el vigilante de ese último eslabón puede ayudar a aumentar el recaudo, y eso pasó en Brasil. A través de rifas por registrar mi factura donde pagué el IVA, o a través de también beneficios por reportar empresas que no lo están haciendo. Y lo otro, yo sí creo que puede ser importante reducir exenciones y tasas diferenciales. Que tengamos un IVA con muchas tasas y con muchas exenciones dificulta su control y promueve la evasión y la elusión. Pero sobre estas exenciones hay que tener presente que algunas de ellas benefician a sectores de la población en capas medias o bajas. Entonces sí se deben eliminar, pero no como pretendía el gobierno, era quitemos las exenciones a la canasta básica y pongámosle de una vez un impuesto del 18%. Es posiblemente mucho más inteligente ir poniendo un impuesto modesto que gradualmente se le vaya quitando la exención y se vaya uniformando con las demás, a medida que simultáneamente se consolida un mecanismo en donde la gente confía en la compensación del IVA. Compensación o devolución, porque lo que tenemos hoy es compensación, porque no es que a mí me devuelvan el IVA que pagué, que sería devolución, sino que si estoy dentro de los sectores vulnerables, me dan algo que aproxima lo que posiblemente me gasto en IVA. Pero además otra cosa, esto no tiene sentido sin eliminar otras exenciones. Entonces, aunque a mí me gusta un IVA más uniforme, con la debida progresividad en el resto del sistema, a mí no me gusta el mensaje que mandó el gobierno en la última reforma, que dice: quitemos exención al IVA, pero en cambio feria de exenciones para la economía naranja, para los hoteles y para otros sectores, ¿no? Entonces ahí hay que ser consistente. La contrapartida de trabajar en mejorar la productividad del IVA es que también estamos siendo serios con las otras exenciones que benefician a los sectores más poderosos. Obviamente todas estas cosas que digo requieren mucha capacidad en administración de impuestos de la DIAN.
requieren coordinación entre entidades y sistemas de datos, que las cámaras de comercio estén vinculadas con la información de predial, que esté vinculada con la información de declaración de impuestos. Luego hay unos retos en coordinación interinstitucional y también requiere castigos a evasores, pero de verdad, ¿no? En Colombia la evasión de impuestos es un robo que lo amnistiamos cada tanto le decimos a los ricos, oiga, si usted trae la plata, le perdonamos lo que nos debió y lo que nos dejó de pagar todos estos años que la tuvo escondida. Se entiende por pragmatismo hacer eso, pero toca ser serios en no hacer eso todo el tiempo, porque si no, pues los ricos saben que cada cierto tiempo van a tener una amnistía. Pero además es el único robo en Colombia que lo perdonamos si devuelven el robo. Oiga, usted no me pagó esta plata. Ay, qué pena, aquí está la plata, ya se la entrego. Ok, entonces no pasó nada. No, deberíamos castigar eso también. Y también deberíamos considerar que sea penal no solamente si las cifras son astronómicas. Por lo menos ya se metió el tema de consecuencias penales, pero el desfalco al Estado tiene que ser de una magnitud tal que realmente no estamos dejando de castigar a una cantidad de gente que está haciendo unas trampas significativas. Y obviamente pues recursos humanos y tecnológicos para que la DIAN sea mucho más activo en auditorías y en manejos de información. Hoy en día la DIAN hace muy pocas auditorías y no tiene la capacidad para manejar la información de todos los contribuyentes. Si hiciéramos la declaración universal que yo propongo, pues todavía más capacidad va a tener que construir. Entonces, esta es mi última diapositiva. Básicamente, pues el tema de impuestos no suele ser particularmente atractivo, no es lo más sexy en una campaña, no es lo más sexy para los ciudadanos, pero yo creo que eso es una lástima porque puede ser el síntoma más claro de los problemas subyacentes en nuestro sistema político y también, como hablábamos, una de las herramientas más importantes para cambiarlo. Si mejoramos la tributación, podemos avanzar también en mejorar la representación. Y si ustedes quieren ver el vaso medio lleno, lo que tenemos es tan malo que hay un montón de cosas buenas que podemos hacer. Ese no es un lujo que se puede dar cualquier país. Los países que tienen sistemas tributarios más o menos funcionales hoy en día, si quisieran aumentar su recaudo y mejorar su tributación, se verían en problemas. Decían, pero ¿por dónde le damos? Nosotros tenemos un montón de oportunidades para que haya gana-ganas en la sociedad. Entonces, esa es una forma de ver el vaso medio lleno en este momento. Muy bien, mil gracias.